Bueno, mila esker, gonbidapen hau eukitzeagaitik, eta, bueno, pues, apur bat konpartitzeko pues, esperientzia bat edo proiektu ekimen bat. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por esta invitación a compartir bueno, algo de lo que estamos muy incipientemente a trabajar. En teoría vamos a hablar un poco del lugar de origen de jóvenes pero la verdad yo creo que, yo desde luego sí, creo que también Amaya venimos con mucha humildad, no somos ni unos expertos de esos lugares, no hemos vivido ahí, pero nos hemos acercado al origen fruto de una iniciativa. De todos modos, antes de nada, me es muy importante decirlo, quisiera realmente poner en valor y todo el trabajo que está haciendo, por supuesto, el Departamento de Políticas Sociales y Empleo, pero el trabajo tan extraordinario que se está haciendo desde Ikuspegi y Biltzen. Me parece que son dos instituciones fantásticas que están haciendo una labor indispensable y nos da la sensación que nunca tiene importancia, que no las ponemos en valor, y me parece que, como me ha tocado tener relación con sus equipos, pues realmente era lo primero que quería decir, ¿no? También poder compartir esta charla con Amaya Gómez, que pues, realmente es una persona que admiro muchísimo, no solo por lo profesional, sino por también cómo hace el trabajo y cómo ha hecho durante tantísimos años la acogida de tanta gente en Barakaldo desde Goiztiri. Bueno, y os cuento algo un poco más personal, ¿no? De alguna manera esto que estamos empezando a hacer también es un viaje, ¿no? Un viaje personal. El mío empieza allá por 2011, cuando mi hijo mayor va al primer campamento Scout y piden a los padres del grupo Scout pues, a ver quién puede animarse alguna semana, echar un cable en la logística, en la cocina, llevar la furgoneta. Y ahí conocí y tuve pues, a Ali, que pues, a través de la gente de la Fundación Ayacuría y de Peñascal pues, se facilitaba que echaran también ellos un cable en el campamento. Y conocí a Ali. Y durante los 5 años siguientes que estuve comprometido en lo que pude, alguna de las semanas de julio, en los campamentos de los chavales, todos los años pues, teníamos a Mashid y conocí a bastantes de ellos y pude compartir bastantes noches estrelladas hablando de muchas cosas, de sueños y cómo habían venido, ¿no? Y conocí más, ¿no? De lo que son, pues habíamos leído y sabíamos lo que eran los bereberes o los amashid, pero bueno, pues conocer de primera mano, ¿no? Nunca imaginé que cuando Ali, que era de Al-Nif, pues que 9 años después acabaremos yendo por Al-Nif y yo tuviera la posibilidad de conocer Al-Nif. Pasó el tiempo y, bueno, desde la Agencia Vasca de Cooperación, la cooperación vasca tiene una grandísima tradición con América Latina, con Centroamérica, cada vez más con África subsahariana, pero la verdad es que no hemos tenido nada de cooperación con Marruecos. Así como la cooperación andaluza o la cooperación catalana, el país con el que más trabajan es Marruecos, incluso la AECID, nosotros no habíamos tenido, ¿no? Y es el año pasado, cuando en diferentes conversaciones, tanto con la gente del departamento como la Secretaría de Derechos Humanos, como dice Cooperación, bueno, cuando se estaba trabajando en toda en volver a ver pues la dimensión del reto de los menores y jóvenes, bueno, pues el mismo Lehendakari y Jonan Fernando dice, oye, ¿y no podríamos pensar también en hacer algo en origen o pensar o tener alguna relación, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, pues vosotras y vosotros sois muy expertos en estos temas, yo no lo sabía. Sabéis que el 70% de los que hemos tenido acogidos vienen de Marruecos y de ese 70% el 80% vienen de una región bien concreta, en Drata Filaet. Y es cuando empezamos a pensar que habría que tener, y además es un lugar que está muy cerca, ¿no? Y tenemos una política de cooperación de más de 30 años y nunca hemos tenido relación con esa gente que viene, ¿no? Y que lleva aquí, pues algunos 20 años o más y bueno, algo nos tiene que interpelar, ¿no? Que viene esta gente y qué ocurre ahí, ¿no? La Diputación Foral de Vizcaya ya había hecho también un inicio y una preidentificación 10 años antes. Además tenemos la suerte de tener en el equipo de la agencia una de las personas que había estado involucrada en esa dinámica.
Y bueno, pues nos pusimos a trabajar entre julio y septiembre del año pasado en hacer un equipo mixto, gente de Biltzen, gente de... Bueno, primero haciendo muchas conversaciones con la gente de Yacuría, con Martín Iberiberri, con Manu Arrue, con mucha otra gente de muchas organizaciones, con Jesús Castanedo de Goistiri, y ahí vimos que era clave el papel de la asociación Agaras en Baracaldo, y en concreto de Ridwan, el papel de Biltzen, con la gente experta también, especializada, del equipo también de Goistiri, Amaya, la gente del equipo de la agencia, gente también muy comprometida y conociendo la realidad y con posibilidades de pensar iniciativas, como la gente de Peñascal Cooperativa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estuvimos haciendo un equipo motor, trabajando bastante en identificar, conocer un poco las cosas, y en noviembre hicimos un viaje relativamente corto a Rabat y a la región. Bueno, y bueno, Maya ya conocía también la región antes, algo os comentará de cómo es un poco la situación de origen. Y bueno, yo diría que, por lo menos para mí, era muy importante empezar a acercarnos a algunas de las preguntas, ¿no? ¿Por qué vienen? Más allá de lo obvio, ¿no? Muchas veces ahí las respuestas y las cosas tienen una parte superficial, ¿no? Lo obvio, ¿no? Pero ¿qué hay, ¿no? Más de fondo, más qué ocurre ahí, qué dinámicas sociales hay, qué fe, qué ilusión hay en las comunidades, en la gente, ¿no? Qué dinámicas hay en los lugares, ¿no? Y eso fue un poco de lo que, aparte de conocer lo estructural y la situación educativa y todas estas cosas que hay, ¿no? Y bueno, en eso estamos, y yo creo que mejor lo dejo a Maya, que es más seria, más rigurosa que yo y con más conocimiento. Luego, si queréis, comentamos alguna cosa más y entramos en el diálogo. Me toca a mí la parte de explicar una región que no es la mía, que la conozco de lo que me han contado a lo largo de muchos años muchas de las personas que han venido por aquí y de algunos viajes que he hecho. Hablamos de una zona concreta. ¿Y por qué de esta zona? Pues porque, como ha dicho Paul, el 80% de los menores que vienen y de los jóvenes que vienen aquí proceden de esta zona marcada en azul, de un triángulo que podríamos establecer entre Rashidía, Tinguer, Ouarzazate y Al-Nif. De esa zona y de los pueblos que están alrededor vienen la mayoría de las personas. Pone ahí, el Marruecos inútil, ala, ¿cómo se pasa? No, es cómo se denomina en el país a esta región. Es una zona no productiva, una zona olvidada, alejada de cualquier plan, cualquier inversión, de cualquier intento. Una zona de un medio eminentemente rural. Ayer tuve la suerte de participar en la mesa redonda, bueno, de participar, de escuchar la intervención de los chicos, y Redouane, Khalid, Muad, Lusein decían, soy del desierto. Esta zona es el desierto. No es un desierto de arena, es un desierto de piedras. Luego lo vais a ver en alguna foto. Y también es una zona amasieg. Los masieguen han estado en esta región tradicionalmente mucho antes de que los árabes llegaran a la zona, y es una zona que tiene una lengua propia, una cultura propia, diferente de las que hay en otras partes de Marruecos, ¿vale? Entonces eso es importante también para entender la región y a las personas. Aunque el tamasig es reconocido oficialmente desde 2011 como lengua oficial, no está todavía en una igualdad de condiciones ni de derechos equiparable. Y esa ha sido una reivindicación también que durante muchos años han tenido las personas de esta región y que ha llevado a muchos jóvenes también a salir de la región. Pero lo veremos un poco más adelante. Bueno, ¿cómo es la sociedad allí? Es una población joven, hay estudios muy distintos. Yo he puesto ahí un 51% de las personas son menores de 25 años, en otros lugares he leído que incluso el 70% de la población es menor de esta edad. O sea, es una población muy joven, con una tasa de paro elevada,
Fijaros, un 25% de la juventud ni estudia ni trabaja. Una región pobre y el gobierno ejerce mucho control sobre la región, sobre la población. Es un gobierno en muchas ocasiones con un nivel de corrupción importante. Y en cuanto a la organización social, pues hay agentes del gobierno que siempre están mirando lo que se hace por ahí. Un alcalde. Los comités de ancianos tienen importancia en estos pueblos porque son pueblos, son zonas rurales donde la tradición es importante y sí que guardan esa parte. Y luego están las asociaciones con un tejido bastante débil, como luego explicaré un poco más adelante. No son asociaciones que tengan una fuerza social a la hora de promover cambios. Están en una fase mucho más inicial. ¿De qué viven? Bueno, pues tradicionalmente han vivido de la agricultura y de la ganadería. En la agricultura, sobre todo, del cultivo de dátiles en la actualidad. El 70% de los ingresos de la zona proceden de la agricultura, de la ganadería, pero sobre todo de las remesas de las personas que han emigrado. Actualmente, las inversiones europeas están en el eje norte. El 80% de las inversiones del país están en el eje norte, en la zona del Mediterráneo o un poquito del Atlántico. No en esta zona que os he dicho antes, es del interior. No hay empresas, no hay industria y las oportunidades laborales son muy, muy escasas. La gente sale para encontrar trabajo inicialmente al norte del país y posteriormente, y si tienen la oportunidad, a Europa. ¿Qué pasa? Que cuando la tradición ha sido trabajar la tierra y, ayer lo explicaba también muy bien Hussein, debido al cambio climático, la desertización es cada vez mayor, un encadenamiento de sequías, escasez de agua, no tanto para el consumo en la mayoría de los pueblos, aunque quizá en algunos como para cultivos, los sondeos de los pozos cada vez tienen que hacerse a mayor profundidad. Económicamente esto es muy costoso porque las bombas necesitan energía, o bien solar o eléctrica. Esto es caro, se estropean mucho porque la profundidad a la que se sondea va de 150 metros hasta los 300 metros. Os podéis imaginar el desgaste que eso tiene y es un sistema costoso y un poco precario. Esto hace que la agricultura haya dejado de ser productiva y que la producción agrícola pues cada vez sea más reducida. Aquí veis una foto del desierto de piedras que decíamos que es. Los pueblos son, como en la foto que veis arriba a la izquierda, son pueblos pequeños con casas de adobe. Los que han emigrado quizá construyan su casa con bloques de cemento, pero es una zona sin cultivo. Las otras fotos son de unas bombas de agua, precisamente, con las placas solares para conseguir la energía, pero ya veis cuál es la tubería por la que va a un montón de metros de distancia, con la pérdida consiguiente de agua. Bueno, son sistemas bastante precarios. ¿Qué pasa con la educación o la formación? Ayer también lo explicaron muy bien los chicos que estaban en la mesa redonda. Se puede estudiar, pero ¿para qué? Si no voy a encontrar trabajo. El sistema educativo está pensado para que al empezar primaria los niños ya hayan estado escolarizados previamente. Si esto no es así, pues van mal desde el principio, encadenando fracaso. ¿Qué ocurre? Que estas plazas no están subvencionadas, hay escasez de oferta y muchas familias no pueden permitirse económicamente el acceder a este preescolar. Es un sistema educativo con un alto fracaso y un abandono escolar importante por varias razones. Por un lado, por las dificultades económicas de muchas familias para continuar los estudios.
La etapa inicial se hace en los pueblos, generalmente en todos los pueblos hay escuelas, pero cuando tienen que continuar los estudios hay que irse a pueblos que están a 50, 60 kilómetros, 30. Esto supone un coste económico de transporte o de residencias para poder estar estudiando en esos pueblos. Muchas familias tienen 2, 3 hijos, 4 en estas edades escolares y no pueden permitirse el coste de la matrícula. Las plazas en las residencias son limitadas y tampoco hay tantas como la oferta que hay. Y esto se complica todavía más en el caso de las chicas. En el caso de las chicas es una edad en la que se abandona muchísimo los estudios porque no se puede, porque las familias no quieren que estén lejos de casa, no quieren que salgan fuera, siempre están como más protegidas, porque no hay plazas específicas para chicas en las residencias, hay una escasez en general de plazas, pero en el caso de las mujeres todavía más. Entonces, esto hace que muchos abandonen el sistema escolar, el sistema educativo en esta etapa. Los que continúan, algunos van por una rama de formación profesional que no está adaptada al mercado laboral. Es una formación profesional de escasa calidad. Y cuando terminan de estudiar no encuentran inserción laboral en la zona, porque hemos dicho en la zona no hay empresas donde poder trabajar. Bien. En cuanto a la religión, es una región, un entorno musulmán, y la religión tiene gran influencia en la organización de la vida social, sobre todo no. Respecto a las mujeres, sí que es una sociedad tradicional en cuanto a costumbres, en cuanto a matrimonios, en cuanto a las preocupaciones de las familias por los peligros en Europa, porque van a ver si van a ir por el mal camino, a ver si se van a desviar, no van a hacer las cosas bien. La religión influye mucho en la vida social. La sociedad civil, en general, es una sociedad poco organizada y con una estructura débil, lo que hemos visto nosotros. Sí que hay asociaciones, pero están muy atomizadas. No hay una coordinación o una unión entre asociaciones para hacer fuerza, hay una escasa cultura asociativa o reivindicativa y sí que lo que detectamos fue que hay una necesidad de empoderamiento en cuanto a organización comunitaria. Reclaman cosas que, o cubren muchas veces cosas que el gobierno debería asegurar y, sin embargo, no hacen esa reivindicación al gobierno y de la forma que pueden, pues se organizan para tener una ambulancia o para tener clases o profesoras en preescolar. No hay esa cultura de organizarse, de reivindicar derechos. Hemos dicho que es un medio rural, lo habéis visto antes en las fotos, no son grandes ciudades, pero hay una importante población. Hablamos de Alnif, que es un pueblo, tiene 10.000 habitantes, es un pueblo, pero es grande. Lo que pasa que el entorno, hay una escasez de infraestructuras, de equipamientos comunitarios, hay cientos y cientos de kilómetros con un hospital. No tienen campos de deporte o lugares de reunión. Eso no existe en esta zona. Todo ello debido al olvido y a la dejadez institucional. El gobierno no se preocupa para nada de que los pueblos estén bien dotados. Están detrás de las montañas y es como si no se vieran. No existe y no prestan atención. ¿Cómo son las familias? Las familias son bastante numerosas, tienen un elevado número de miembros, en general con escasos recursos económicos. Hay bastantes diferencias, si se observa a simple vista, las familias que tienen a alguien en Europa y las familias que no. Se ven las casas que son de adobes o las casas que se van
construyendo, subiendo pisos. Los que han emigrado tienen posibilidad de mejorar las condiciones en sus pueblos. Los que no tienen a ninguna persona en Europa se mantienen en una situación muy precaria. El gran porcentaje de las personas, de los jóvenes que emigran, lo hacen para ayudar al sustento familiar. Pero aquí las familias sí que tienen una dicotomía entre necesitamos ese dinero, necesitamos que aporten, pero ¿qué le va a pasar en el viaje? Es peligroso, no queremos que le pase nada. También viven esa doble realidad. Las mujeres al casarse se trasladan al domicilio familiar del marido. Esto es curioso o bueno, diferente a cómo ocurre aquí, lo cual supone un desarraigo y una escasez de redes sociales entre las mujeres. Una vez que se casan, salen de su familia y van a otra familia nueva. La mujer exclusivamente o casi exclusivamente en esta zona está en el ámbito doméstico y desempeña los roles tradicionales de cuidado de los hijos y del hogar. No hay una distribución equitativa en cuanto al cuidado de hijos o del hogar por parte de hombres y mujeres. Entre las mujeres hay una tasa de analfabetismo muy alta, del 46%. El abandono escolar y la continuidad o la dificultad para continuar estudios se debe a los motivos que os he explicado antes. Los matrimonios en muchas ocasiones son precoces. Nos hablaban de los matrimonios registrados de menores de edad, hay constancia de que son un 13%, pero que este porcentaje probablemente sea mucho mayor. Aunque la ley en principio dice que la mujer tiene que tener más de 18 años para casarse, si un juez autoriza a que una mujer menor de una chica menor de esa edad se pueda casar, puede hacerlo, si el juez lo autoriza. Los roles tradicionales de cuidado del hogar hacen que haya muy poca participación fuera del hogar y un escaso papel en la economía familiar. A pesar de esto y de que esto hace que también las mujeres no se asocien demasiado, no tengan mucha participación social, hay experiencias muy positivas en cooperativas de mujeres que lo que les ha permitido, aparte de la autorrealización, de poder superar el rol que les obliga pues, a casarse jóvenes, a cuidar de los hijos, ha aportado a la economía familiar una mayor garantía en cuanto a la continuidad de los niños en los estudios. Entonces, bueno, son experiencias pequeñas pero positivas que hacen ver que cuando las mujeres manejan parte de la economía familiar, esa familia está como más garantizado el cuidado o los estudios de los menores. Es curioso que siempre que hablábamos con asociaciones nos decían, bueno, hacemos esto y actividades para mujeres, costura, cocina, siempre muy unidas a los roles que tradicionalmente han desempeñado y nunca contando en esas planificaciones con lo que las mujeres querían hacer o siempre era como, y para mujeres organizamos esto, con poca perspectiva de género. En general hay grandes desigualdades todavía entre hombres y mujeres, vulneraciones de derecho y un alto porcentaje de mujeres víctimas de violencia. Aquí vemos en las fotos, las de arriba a la izquierda, son las mujeres de una cooperativa de textil y abajo son mujeres en un curso de formación en costura, por ejemplo, en dos zonas. Bueno, y en cuanto a los jóvenes, ¿qué nos encontramos en esta región con los jóvenes? Pues la motivación migratoria de los jóvenes
obedece a distintas causas y hay tantas razones como personas, supongo, pero además de las razones económicas por cómo está la región y las dificultades para salir adelante en esta zona, las climáticas, con pues eso, la escasez de agua, la sequía, la tierra no da para seguir cultivándola con los recursos que se están invirtiendo hasta ahora. También en esta región, causas políticas o culturales. La causa de la reivindicación amasij ha estado muy reprimida durante muchos años y eso ha hecho que también muchos jóvenes salgan buscando un poco de libertad o de poder expresarse en un país en el que hasta ahora no han encontrado tampoco las fórmulas o sociales a causa de pues, las desigualdades, falta de derechos. Es decir, las causas por las que los jóvenes salen son, o por la que cada joven sale, habría que preguntar a cada persona, pero pueden responder a cualquiera de estas. Generalmente, la persona que viaja a Europa ha tenido una experiencia en migración interna inicial, ha trabajado a partir de los 14, 15 años, pues los 3 meses de verano en el norte, en Nador, ha buscado un poco la manera y después dan el salto a Europa en el momento que pueden. Todos estos jóvenes tienen referentes en Europa y tienen información. O sea, en este mundo globalizado que todos tenemos acceso a Internet, porque agua no habrá, pero cobertura para el teléfono hay en todas partes, todo el mundo tiene información de qué pasa en Europa y de cómo son las cosas, de cómo es el mundo, de qué se puede hacer en otros sitios. Y ayer se decía también, ¿no? Además hay una información un poco sesgada. La información que llega de vuelta a los pueblos es solo la información buena. No mandas una foto cuando estás durmiendo en la calle, mandas una foto al lado de una televisión enorme. Entonces, claro, también solo se venden los procesos de éxito. No los de sufrimiento, no los de dolor o dificultad. La situación en la que se quedan muchos pueblos en origen es vacíos de jóvenes. Y esto ayer a mí era una cosa que yo ya tenía preparada de antes, pero ayer cuando la escuché, pues cuando los relatos que nos hacían los jóvenes decían, es que no hay futuro. Sin futuro, no tengo futuro, aquí no tengo futuro, quiero buscar un futuro porque aquí no lo tengo. Entonces, es esa sensación de si me quedo aquí, no tengo futuro. Entender este contexto pues ayuda a entender también un poco la motivación por qué las personas vienen, quieren una vida mejor. Todo el mundo quiere mejorar su situación. Ayer explicaban también, nadie quiere salir de su casa, dejar su familia, jugarse la vida, si pudiera quedarse y hacer lo mismo que va a conseguir fuera. Cuando se da ese salto es porque entiendes que lo que vas a encontrar es mejor. Esta es una imagen de la distancia que hay entre Marruecos y España. A la izquierda tenemos España, a la derecha está Marruecos. Esa es la distancia que nos separa. A la izquierda están las oportunidades, los proyectos, los sueños de una vida mejor. A la derecha se queda un desierto de piedras, la falta de futuro, el olvido, la dejadez de un gobierno marroquí que no quiere invertir o hacer nada en la zona. Entonces es una distancia tan corta pues que cada uno de nosotros tendríamos que ser capaz de ponernos en medio y decidir o pensar en esa situación que podríamos hacer. Bueno, hasta aquí es lo que yo he preparado. Ahora Paul va a explicar un poco dentro de todo esto que vimos y que es un resumen resumido y por favor que si alguien quiere puntualizar, sobre todo veo que Redouane también hay atrás o quieren decir algo más, seguramente lo harán con mucha más
capacidad de la que he explicado yo, pero sí quería poneros una foto por lo menos para que vierais un poco cómo está la zona de Tamasga, que es esta zona a la que de la que vienen la mayoría de los menores y de los jóvenes que tenemos aquí. Gracias. Bueno, tenéis la foto que ha dejado Amaya. Recordarlo, que ya lo sabéis, esta es la frontera más desigual del mundo. Bueno, la frontera más desigual del mundo es la de Corea del Norte y Corea del Sur, pero después no hay ninguna otra frontera más desigual donde haya más desigualdades económicas entre la que existe con España y con Marruecos, la que existe entre Europa y África, ¿no? Eso es un elemento fundamental, ¿no?, para entender bastante las cosas. De la región que estamos hablando, de Drata Filaet, bueno, habría muchas cosas que decir, ¿no?, pero algunas pueden ser ilustrativas. Cuando en Rabat tuvimos la reunión con la cooperación española, la de la ECID, no le quiero afear porque es una mujer encantadora, pero nos dijo que ¿a dónde decís que vais? Y se fue al mapa y se puede decir, o sea, fijaos, o sea, no sé cuántos años de cooperación oficial española en Marruecos, con su embajada, con su delegación, con sus técnicos de la ECID, en mejores épocas, cuando había más recursos de la cooperación española, y esto que no era una persona recién llegada, una persona con muchísima experiencia en cooperación, que nos dijera, ¿a dónde decís que vais? Y es que no, es una zona también que cuando hemos hablado con nuestros colegas de Andalucía, de Cataluña, no habían hecho un solo proyecto allí, ¿no? Bueno, entonces, solo dejar apuntado, a nosotros nos gustaría mucho desde el Gobierno vasco, desde la Agencia Vasca de Cooperación, en coordinación, en colaboración pues con unas cuantas organizaciones y sobre todo con la gente Amasid que está aquí, poder pensar en algunas iniciativas de desarrollo, ¿no? Sabemos que esto del desarrollo es una cosa muy complicada, no hay recetas, pero intuimos que hay alguna serie de cosas en las que se podría incidir y actuar, ¿no? Sí nos parece que podría pensarse en elementos formativos más prácticos, más orientados al trabajo, que pudiera generar emprendimientos, que se pudieran apoyar espacios de lo que aquí llamaríamos centros cívicos que sirvieran para articular la sociedad. Pese a lo que comenta Amaya, pues sí nos hemos encontrado algunas asociaciones extraordinarias, ¿no?, sin esa capacidad que dice Amaya de poder hacer ni incidencia ni denuncia, pero sí con muchas, o sea, reforzar las capacidades de estas asociaciones y que pudieran trabajar más en conjunto entre ellas, ¿no? Porque a veces te ocurrían reuniones que decían nos decían qué necesidades tenían y nos hacían una lista. Uno decía la cancha de baloncesto, el otro de voleibol, el otro la ambulancia, y bueno, ¿dónde hay un plan aquí? Esto, ¿no? El tema fundamental de la mujer, también, pese a la situación que Amaya ha descrito fenomenal, encontramos cooperativas y mujeres extraordinarias, ¿no? Yo decía que una de las con la que estuvimos, vamos, oyéndole hablar, me parecía con un discurso tan potente, tan elaborado como un José María Arizmendi Arrieta, ¿no? Otra vez, ¿no?, gente y mujeres en este caso dándoles oportunidades, etcétera. Bueno, yo creo que el impacto puede ser tremendo, ¿no? La orientación sí, siempre en la orientación de las acciones de desarrollo el enfoque de género es fundamental y clave, o sea, en Drata Filaet sería extraordinario, ¿no? Y luego, bueno, en general conectar, ¿no?, y conectar también a la diáspora Amasid de aquí, ¿no?, que tienen algo que aportar, ¿no?, y ver, ¿no? Luego puede haber algunas oportunidades, pese a toda esa zona, es la zona de los cashbacks, etcétera. Se podría también pensar pues, algunas iniciativas en el campo turístico, hay zonas bellísimas y todo, ¿no? Bueno, todo depende un poco. Estamos en una fase, antes de que me lo preguntéis, pues que todavía estamos desgraciadamente, hay con países que puedes actuar directamente, aquí estamos todavía en la fase de diálogo con el gobierno de Marruecos, que esperemos que vaya adelante, ¿no? Pero la verdad muchas ganas de poder hacer una relación Euskadi-Drata Filaet diferente, ¿no? Y luego pensar que aunque la gente tenga sus proyectos migratorios, que no se vean abocados a mandar a sus chavales con 12, 13, 14, 15, 16 años este sufrimiento, ¿no? Si también fuéramos a fórmulas en que determinada formación se fuera a conectar de aquí, pues estaríamos hablando de que no estamos hablando de un viaje únicamente en un sentido, ¿no?, sino que la conexión y la relación y en un momento dado necesitar gente formada allí, etcétera, podría, o sea,
romper esa situación de un único viaje tremendo, por la edad, por la dificultad, por el riesgo, y con esa sensación de que, y además con unas opciones familiares en que se gastan en ese viaje pues lo que se puede gastar una familia de renta media mandar al hijo a Harvard, ¿no? Y hacer esa apuesta familiar para intentar, ¿no? O sea, cómo se buscan todos los recursos de todo, buscan dinero, piden préstamos, etcétera, y en una situación, ¿no? Luego transmitiendo esa presión a los chavales aquí, ¿no? Y la situación es, pues bueno, entonces eso hay que intentar que eso no funcione, ¿no? Entonces, los procesos migratorios están ahí, han existido siempre, van a existir, pero esta dinámica de jóvenes tan pequeños haciendo no puede ser, ¿no? Entonces tenemos que generar, y hay posibilidades, ¿no? y colaboraciones en FP, etcétera, y también tenemos muy comprometido a la Viceconsejería de Formación Profesional, etcétera. Bueno, habría cosas para intentar, ¿no? Y bueno, ya os digo, esto del desarrollo es muy complicado, no hay varitas mágicas, pero bueno, habría cosas para intentar y en algunos ambientes que haya otra esperanza, otra percepción, ¿no? Del futuro y de su lugar y de cómo relacionarse aquí, ¿no? Pues un poco lo dejaría aquí y me imagino que igual tenéis preguntas y lo que sea. Es que ricasco.